Gracias por quedarse en sintonía. Volvemos entonces en este segundo bloque en su nuevo diario en la tarde, que humildemente Aneudi Ramírez, Raquel Rodríguez, Edward Ramírez, Jaime Rincón y un servidor hemos bautizado el toque de queda de las tardes, su nuevo diario. Señores, en esta segunda parte del programa ya entramos de lleno a la entrevista central de hoy, y es que nos encontramos con el doctor Miguel Valerio, abogado penalista, con el cual hablaremos de diversos temas. Yo diría también a tocar el tema de refilón de Venezuela con nuestro querido invitado, pero quiero comenzar entrando ya de manera directa en derecho. Primero, bienvenido, querido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar en la tarde del nuevo diario, el nuevo diario de la tarde. Gracias por eso. Bueno, yo empiezo de inmediato con una curiosidad que tengo sobre, y sé que una gran parte de la población también, con respecto al Ministerio Público. Primero quiero comenzar preguntándole, abogado, ¿cómo evalúa, cómo valora usted este mandato, el último mandato que aún está en vigencia de doña Miriam Germán al frente de la PGR? Mira, el Ministerio Público se ha manejado en varias velocidades. Si uno ve la velocidad de lo que son las fiscalías a diario, uno puede tener que llegar a la conclusión de que hay un atraso. Un atraso porque de entrada los mandatos de todos los titulares están vencidos hace mucho tiempo y no se han podido realizar concursos. De hecho, el concurso se impugnó y eso, se quiera o no se quiera, cuando hay una incertidumbre si van a cambiar o no un funcionario, de por sí hay un entorpecimiento en la gestión. Si uno se va ya a la Procuraduría en sí, que es donde está doña Miriam, bueno, no podría decir que en materia de corrupción hubo persecuciones, habría que ver otra materia, porque ahí está medio ambiente, violencia de género, drogas. O sea, no es solamente el tema de la corrupción, una Procuraduría es algo mucho más complejo. Pero en relación a otras gestiones, salvo la gestión de Radamés Jiménez, que tiene unas peculiaridades porque fue en el 2010 que se pronuncia la nueva Constitución, o sea, él se beneficia de un nuevo estatuto del Ministerio Público donde se le llama independencia, y es cuando la carrera del Ministerio Público como que empieza a cuajar, salvo esa gestión, evidentemente la gestión de Domínguez Brito después, ya la de Jean Alain terminó lamentablemente en la justicia, o sea, no hay un punto de comparación, es digamos, una Procuraduría de transición, pero se han concentrado mucho en lo macro, en la Procuraduría, cuando la Fiscalía normal es la Fiscalía del Barrio, la Fiscalía especializada abajo, y yo creo que ahí el simple hecho de que no hubo concursos en este periodo y que estamos con un atraso de 3 años, marca un atraso. O sea que ahí hay que dividir la gestión, lo macro de lo micro. Doctor, ¿a qué se debe que no se hayan hecho estas gestiones de los concursos durante estos 3 últimos años? Mira, hubo una impugnación al final de Jean Alain, básicamente la hizo precisamente la magistrada Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Esa impugnación está pendiente del TCA, luego han venido muchas diatribas con la misma formación del Consejo del Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano muy complejo, no es lo que uno ve de la Procuradora, digamos, es la cara del Ministerio Público, pero hay un Consejo del Ministerio Público que traza la política y evidentemente en ese camino de esa impugnación, de ese concurso, todavía no hay una solución con una sentencia del TCA y mientras eso no se decida, todo está suspendido. Entonces, fruto de un recurso que se interpuso a final de la gestión de Jean Alain, todavía no ha habido cambio, cuando ya en la gestión de Jean Alain, evidentemente lo que se está abogando era por cambio en el Ministerio Público, pero no hubo ese concurso y ese concurso de por sí se le tiene que cargar a esta gestión. Doctor, yo quiero preguntarle, porque sé que conozco los hierros de mi camión aquí a mi izquierda, que está loco por entrar en código penal, él está con los dedos cruzados ya para meterse para allá. Pero antes de, porque evidentemente también lo trataremos, quiero, y sobre todo con el tema de la PGR, se le ha acusado a esta gestión de la Procuraduría General de la República de ser mediática, que ahora los fiscales tuitean, que ahora los fiscales incluso ponen un punto en un tuit a un imputado abiertamente, que ahora se desfilan las evidencias esperando, faltando 5 minutos para vencerse el plazo, con unos carritos enseñando todo, como si fuera un carnaval. Se ha dicho que es muy mediática este Ministerio Público, esta Procuraduría. Y precisamente por eso también se intuye, o mucha gente intuye, que al ser tan mediática,
es una procuraduría que con el tema de la corrupción administrativa ha logrado mucha prisión preventiva y muy pocos juicios de fondo, porque se quedan mucho en eso, y que se debe supuestamente a que se abrieron muchos frentes juntos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, tú has dicho al final de la pregunta parte de la respuesta, que es el abrirse muchos frentes. Yo diría más que los frentes que se abrieron fueron muy amplios porque todos esos casos, unos casos ya con tantas evidencias, como parece que están, pues eran casos sólidos, yo me hubiera limitado a evaluar parte de esos casos. Porque evidentemente el presidente Abinader cuando sube al gobierno hizo promesa de lucha anticorrupción y esa promesa, si tú te fijas en el imaginario colectivo, en las encuestas en aquel momento aparecían punteras, ya hoy están en la preocupación número 7 o 8 del dominicano. Lo que quiere decir que hay una decepción en la lucha anticorrupción, fruto de que primero no hubo pedagogía, la gente no se le explicó que un proceso no se soluciona en 1, en 2, en 3 años. Luego el Ministerio Público eligió casos en los cuales se ha tenido que incorporar muchas evidencias. Hay temas ahí de la ley, porque la ley dice de que necesariamente hay que redactar todo lo que ocurrió, y todo lo que ocurrió en algunos casos parece que era monstruoso, porque estamos hablando de 12.000 páginas, de 4.000 páginas, con muchísima evidencia. Entonces, digamos que hay un poco de todo. ¿Fue el camino que se eligió? Sí. ¿Pudieron elegir un camino mucho más corto? Evidentemente que sí, porque tú tenías la posibilidad de decir, yo voy a evaluar 10 operaciones delictivas y ya. 10 operaciones delictivas en cada caso. Hoy día tuviéramos los procesos mucho más avanzados a nivel de apelación o casación. Los procesos de esta gestión están en instrucción. En primera instancia creo que nada más hay uno de Coral, uno solo. El de Jean Alain pasó ahora a primera instancia del ex procurador. Pero eso en la deuda social que ya había con ese tema se ensancha y cuando ya tú ves que no se te paga rápido, como había esa expectativa tan alta, de hecho un movimiento que se ha beneficiado mucho, porque hay que decirlo del Estado, que fue el tema de Marcha Verde, esa fue la punta de lanza. Cuando tú ves esos componentes tienes que llegar a la conclusión de que se avanzó, sí, porque antes no se perseguía, ahora por lo menos hay una persecución, pero se logró el objetivo. Eso habrá que esperar esta nueva gestión para uno poder decir que esos procesos culminen en condena, porque lo que está viendo la gente, como bien tú dices, se trabajó mucho en la investigación, se trabajó mucho con la prisión preventiva, pero no hay un condenado definitivo, que es al final lo que cierra un proceso, porque hasta que no haya un condenado definitivo no podemos hablar de que se rompió la presunción de inocencia. Valerio, sí, en cuanto al Código Penal, ¿por qué, Valerio, tú crees que ha sido tan difícil la aprobación y los legisladores que todavía tienen duda, cuál sería ese consejo que usted le daría como para despejarle la mente? Mira, quiero anunciar algo. 35 abogados penalistas hemos hecho un compromiso entre nosotros de hacer nuestras propuestas. Y si Dios quiere, evidentemente fue un tema muy candente que se sacó del debate otra vez por el aborto. Ahora le quisieron poner muchísimos ingredientes. Era verdad que estaban ahí, pero también es verdad que el Código Penal tenía una vacatio legis de 1 año. Es decir, que todo eso se pudo reparar en 1 año. El tema sigue siendo el aborto. El tema sigue siendo el aborto. Entonces, incluso en esa comisión que estamos estudiando el proyecto de Código Penal, hemos decidido no tocar el tema, sino poner las dos posturas. Causales, no causales, porque ya es un tema que tiene que ir a votación y que el Congreso decida. O sea, ¿lo dejarían fuera? Sí, es que el Congreso tiene que decidir. No, las causales entran o salen dependiendo de lo que el Congreso vote, porque eso es lo que tiene detenido un código. Un código que, por cierto, es necesario y se dan cosas tan sublimes como que una pareja tiene relaciones sexuales íntimas, se publica una imagen, eso ocurre a diario aquí, y se está condenando por difamación e injuria cuando eso no es difamación e injuria virtual, porque la persona no la difamaron, sino que revelaron algo de la intimidad. El proyecto de Código Penal tiene un artículo exacto para esa situación. Hoy día en la República Dominicana no lo tenemos, de violencia de género ya y virtual. Entonces, una sociedad virtual donde ustedes mismos, hoy estamos aquí hablando por YouTube y por canales alternativos, ¿cómo es posible que estamos con un código de 1884, la traducción? Porque en investigaciones que he realizado en el Archivo General de la Nación, desde el año 1865 es que se empezaba la traducción. La traducción, 1865. Entonces, ese Código Penal es mucho más
antiguo de lo que creemos. Entonces, increíble. Mientras eso dure, el tema del aborto va a haber problemas. Valerio, ¿qué tan malo es el Código Penal que se diseñó para ser aprobado ahora y que no se pudo aprobar por un tema de las causales? O sea, ¿cuáles son los elementos, aparte de las causales? Yo sigo insistiendo que lo único es las causales. Pero ¿cuáles son esos elementos que se justifican para no aprobarse el Código Penal? Mira, habían temas que hay que revisar. El mismo tema de traslado de población masiva, el Código de Población Inmigrante Masiva debió especificar de manera ilegal, porque evidentemente hay un mandato a la Dirección General de Migración de que pueda expulsar no ciudadanos haitianos, sino cualquier ciudadano. Entonces, hay temas a final. No lo especificaba. No decía que era ilegal. sin orden legal. Lo decía como muy abierto, como la mayoría de sus artículos. Hay muchos artículos ahí que son muy abiertos donde entra todo otra vez. Entonces, ante esa situación, ahí tú me dices de una modificación que era plausible, exacta y precisa, pero eso no duraba para modificarse tanto como el tema del aborto. En segundo lugar, el CONANI, que ahí ya podríamos ver qué modelo de sociedad estamos haciendo. El CONANI pidió que la violencia contra el menor ya no sea violencia intrafamiliar, o sea, el darle una pela a un niño, para que la gente me entienda, en el canal de YouTube, sea delictivo. Yo creo que sí, de que puede haber situaciones de que antiguamente ya no eran penalizadas, pero a nivel mundial, y aquí hay unos tratados internacionales firmados, tiene que ser penalizada. Entonces, en ese contexto, ¿hay cosas a mejorar? Sí, pero que eran perfectibles y mejorables en el año que iba a tener de vacación el código también, con lo cual otra vez se reduce el debate al aborto. ¿Qué esperamos? Bueno, en términos reales, el presidente no debió meterse ahí, porque hubo una injerencia directa en el tema parlamentario. El presidente tenía el derecho al veto, pero al presidente decir que eso había que revisarlo y que incluso la policía también mandó observaciones que son muy interesantes. Hay dos observaciones que para mí son interesantes, la de la policía y la del CONEP. O sea, hay que ver qué los empresarios quieren, pues habían temas con la empresa, entonces ya ahí podría afectar la economía. Pero todo eso es manejable y perfectible en un mes, 2 meses. Vamos a ver con el nuevo Congreso si se avanza y por fin tenemos un proyecto de Código Penal, porque ahora coincidieron dos cosas interesantes. Feministas y conservadores coincidieron que el código tiene que salir. Pero las feministas la vetaron por el aborto y los conservadores por el tema del traslado de población masiva de inmigrantes ilegales. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo ahí, es la primera vez que se ponen de acuerdo en que no se promulgue, pero ambos grupos decían de que tiene que promulgarse porque la delincuencia va mucho más rápida que la sociedad, y hoy día, a diario, se está condenando mucha gente por situaciones que son ilícitas en otros países, no en la República Dominicana. Precisamente, doctor, con esa última parte me quedo para esta pregunta. ¿Qué mejoras en idioma que la población en general puede entender? 1, 2 o 3 tipificaciones nuevas que el código aportaría que necesitan ya esa aprobación, porque ahora mismo no está contemplado. Mira, voy a decir 3 mejoras y 3 cosas que hay que mejorar. Adelante. Primero, 3 mejoras, el tema del sicariato. Okay. O sea, eso es real. Hoy día hay una confusión entre el Código Penal actual, que no lo tiene tipificado, donde el sicario sería como una especie de cómplice de una persona cuando no es real. Tanto cómplice como quien manda tienen el mismo grado de participación en el delito y serían unos coautores. Sicariato 1. La estafa piramidal. Eso ocurre a diario en la República Dominicana. No está tipificada en la estafa piramidal, para que la gente me entienda. Juan se inventa la pirámide es vamos colectando dinero mucha gente, pero tal vez quien llega a la base de la pirámide no sabía que era para estafar. Entonces, la estafa piramidal como estafa piramidal, eso también es mejorable. Y ya decía, el tema de la violencia hacia menores de edad, que son poblaciones vulnerables, de golpes innecesarios y cosas de esas, también sería una tercera mejora. Sería una tercera mejoría que trae el código. Ahora, ¿qué hay que mejorar en el Código Penal? También habíamos dicho el tema de las desapariciones. O sea, hay una serie de temas ahí que también entran a debate, pero en sentido general es un código que avanzaba, era el código posible, había consenso en toda la bancada para votarlo, pero el presidente dijo que había que estudiarlo con mucho mayor profundidad. El tema de la intimidad en el código, eso fue
Te ha dolido a ti ese tema, ¿oíste? A mí me cayó. Te ha dolido ese tema a ti. Doctor, dígame de ese tema que fue puesto en la palestra pública y eso generó un avipero por los conservadores, las feministas decían que sí. El código se divide entre conservadores y feministas, es el asunto. Bueno, no, entre conservadores y liberales. En los liberales entran muchos, en los conservadores también entran muchos grupos, pero esa es la sociedad dominicana. Mira, sobre el tema de la violación en la pareja, efectivamente ha habido mucha discusión en los últimos años en países avanzados sobre el tema de la utilización por parte de mayoritariamente mujeres en casos donde no hay violencia de género, del delito de violencia de género. Entonces ya hay de por sí ya eso está siendo revisado fuera de aquí porque en muchas ocasiones se aprovecha de poner una querella a una persona por violencia de género para lograr lo que se quiere. Eso es cierto, eso es correcto, ha pasado de un mal uso de la ley, pero ha pasado, eso ha llegado a un decreto. Ahora el código tipifica la violación entre marido y mujer, puede pasar, no digo que no, puede pasar, pero esos grupos con temor a esa situación de que se disparen y se cualquiericen el tema de este tipo de violaciones sexuales para lograr temas de divorcio y cosas de esas, bueno, pues tiró el grito al cielo. La realidad es que es un tema muy difícil porque es un tema de evidencia, sin embargo, científicamente, desde hace mucho tiempo, hay forma de probar cuando un coito sexual es forzado y cuando no. ¿Existen maneras de probar cuando...? Científicamente sí, porque deja rasgadura, hay un tipo de cosas ahí, pero una gente puede decir, bueno, pero tuvimos relaciones violentas. Entonces, es un tema muy espinoso, es hay gris. que estudiarlo más y para uno poder llegar a una conclusión, pero sí, como él bien dice, eso puede traer problemas porque ya ese tipo de delitos se está criticando. Y previamente el delito de la violencia ya está penado en la ley. Sí. O sea, para tú llegar a la violencia sexual tiene que haber una violencia previa. O sea, para tú llegar a un force de la intimidad sexual, de querer sexo a la fuerza, es porque ya previamente pues tú estás ejerciendo una violencia sobre tu pareja y yo creo que ya está penado, estipulado en el código, ¿verdad? Sí, la violencia de género es un patrón de conducta que es reiterativo. Son de las características de ese tipo de delitos. No es algo aislado, sino de manera reiterada se comete violencia verbal, psicológica o violencia física. Valerio, hay otras reformas que el gobierno ha dicho que quiere hacer en estos 4 años. ¿Cuáles tú consideras que son las reformas más importantes que requiere la República Dominicana? El expresidente Leonel Fernández, por lo menos en lo que se habla de la Constitución, está en contra de una modificación constitucional. Él lo justifica, él dice que la Constitución no hay el artículo 124 que modificarlo, no hay que blindarla porque la Constitución solamente hay que respetarla, dice el presidente Fernández. También se habla de la modificación del artículo 18 de la Constitución que tiene que ver con la nacionalidad dominicana. Recientemente vi a la nación haitiana que quiere modificar la Constitución haitiana. Y eso es un problema, un peligro para la República Dominicana porque entonces dejaría de existir lo que es la figura de la patria en nuestro país. Si Haití reconoce que cualquiera de los ciudadanos de ellos que nazcan fuera del territorio haitiano no son haitianos, sino que son de la nacionalidad donde nazcan, entonces va a haber un problema con la República Dominicana con tanta nacionalidad, con tantos haitianos que nazcan aquí en la República Dominicana. ¿Cómo consideras tú cuáles serían las reformas más importantes que debería el gobierno dominicano que fomentar y hacer? Mira, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo con una reforma tan de calado como el presidente quiere, porque el tema de los 2 periodos, yo no lo veo tan claro que se necesite poner una supermayoría, pero si lo quieren poner, que lo pongan. O sea, yo creo que ahí no está el problema. Sí hay temas de fondo que son interesantes. Por ejemplo, en la modificación del año 2010, en la selección de los jueces, se colocó al Procurador General de la República en el Consejo. Todo el mundo tiene el consenso de que el procurador hay que sacarlo de ahí porque yo no puedo evaluar quién decide mis acusaciones. O sea, hay un... Evaluar a quien me va a evaluar. O sea, me contradice, pero que adicionalmente es una trampa porque eso pone al presidente de la República con 2 votos. Tiene el voto en sí
más el voto de calidad, porque hicieron un... ¿Cuántos votos debería tener el presidente de la República? Para mí uno. ¿Un solo? Sí, porque es que el Consejo Nacional de la Judicatura es un consejo político de negociación, donde se representan los tres poderes del Estado y donde el procurador es parte del Ejecutivo. Entonces quieren hacer ahora al Ministerio Público un órgano extrapoder. A partir del año 2010 aquí tenemos órgano extrapoder, como serían la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, pero eso no, yo no estoy de acuerdo con esa situación. Yo creo que el Ministerio Público tiene que depender del Ejecutivo, porque la política criminal, nadie vota por fiscales, se vota por el presidente de la República, y un componente muy alto de la política criminal, de hecho en la Constitución actual la dirige el Ministerio Público, pero un componente muy alto, aún no la dirigiera, tiene que cae en manos de la Procuraduría General de la República. Entonces, en ese punto, en sí, yo veo que sí, se puede hacer una modificación de sacar al procurador del Consejo para no tener eso y para restarle poder al presidente de la República. Sobre el tema de la nacionalidad, bueno, el tema haitiano es el gran problema de la nación dominicana. O sea, primero nosotros no podemos con lo que está ocurriendo ahí. Aquí se está viendo eso muy a la ligera. Si aquí hay una estampida de haitianos, pueden acabar lo poco que hay. Ya tenemos problemas con el gasto en salud. Ahora vemos, en estos días salió problema con el gasto de educación también. O sea, eso está ahí. Un país pobre no puede mantener esa situación. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ahí vienen grandes situaciones de política, pero el tema de la nacionalidad se reguló en el año 2010 y yo creo que nosotros tenemos que quedarnos como está. Mover esa cláusula para un lado o para otro podría ser un problema de calado. Doctor, ¿qué tan independiente es el Ministerio Público actual? 100%. O sea, no es necesario... Es que la independencia de una persona la da el carácter. O sea, yo no creo en regulaciones legales que me digan busquemos un perfil, porque aquí hemos buscado perfil y tal vez esos salen peores que los que no tienen el perfil. Por ejemplo, el doctor Milton Ray Guevara, senador, ministro de Trabajo, miembro de un partido político en activo, cónsul, embajador, creo que su consultor jurídico, Docente. El doctor Ray Guevara fue al Constitucional y con un rasgo político altamente desarrollado, hizo una buena gestión. Entonces, la misma doctora Miriam Germán, la misma Yedi Berenice, el mismo Camacho, son independientes. O sea, la independencia te la da el carácter, no te la da el cargo. Ustedes están en el Nuevo Diario, hay libertad. Ahora que estamos hablando del tema de la libertad, la cláusula de conciencia del periodista, ¿quién lo obliga a ustedes a que digan una cosa u otra? En un periódico, asalariado. Entonces, eso no, yo no veo esa... Es necesario que se tenga necesidad de cambiar lo que hay. Tú cambias algo cuando no funciona, pero la realidad es que el Ministerio Público ha venido avanzando. Y ojo, de que el procurador solamente puede llevar 7 procuradores. Quieren que avance mucho más, quiten los 7 procuradores. Ahora, tiene que ser una facultad del presidente, que en nada le impide nombrar un Ministerio Público de carrera, porque lo puede hacer con la ley que lo tiene. Entonces, si lo puede hacer, ya un tema de criterio del presidente. El presidente de la República ha optado por lo que él le llama el Ministerio Público Independiente. Esa es su política y se le respeta, pero él puede elegir a alguien de lo interno del Ministerio Público sin la necesidad de consenso. ¿Quién pudiera sustituir a Miriam, según tu criterio? Eso en todos los corrillos judiciales, tribunales, digamos que la comidilla, no, y el secreto mejor guardado. Sí, pero... A diario los abogados estamos... Es el secreto mejor guardado, pero una figura que... Proponga uno usted, proponga quién usted cree que tiene esas facultades. Al final de cuentas, en estos días escuché, creo que al doctor Ramón Núñez, que fue director de la escuela, que decía de la escuela del Ministerio Público, decía con mucha lógica, ahí hay mucha gente capacitada de adentro que pueden votar por él, pero también hay muchos abogados de fuera que pueden ir a hacer un buen papel. O sea, quien el presidente decida. Ahora, el que se tiene que sentir cómodo, y esto va a sonar un poco fuerte para el que no sabe lo que es la Procuraduría, pero los técnicos sabemos muy bien con quien se sienta más cómodo el presidente que debe ahí. Porque no es verdad que si, vamos a poner un caso, se violan a una niña o algo así, el presidente de la República va a llamar para que suelten a un diputado, un senador. Eso ya no pasa en la realidad. Sí. Es muy difícil. Y por lo menos entonces, aunque no nos dé un nombre, ¿cuáles deberían ser las características de ese incumbente? Las características, el perfil que tiene que tener. Primero, que tenga amplio conocimiento de la materia penal.
o de política criminal, o de criminología, o de proceso penal. Porque realmente tú vas a ejercer un cargo muy técnico. O sea, el procurador de hoy día no puede ser una gente que va ahí a aprender, sino tiene que ser alguien con experiencia. Ya la ley de por sí dice que tiene que tener más de 12 años de ejercicio. Sabemos muy bien que eso es muy poco, pero el presidente se puede encantar por una gente joven, incluso de la misma carrera, digo. Pero el procurador como tal tiene que tener conocimiento de la materia penal. En segundo lugar, tiene que conocer su órgano. Y hay dos formas de conocer el órgano. Solamente hay dos, no hay más. O eres fiscal o eres juez o abogado ejerciendo penal a materia a diario. Para tú saber qué hace un fiscal, cómo se investiga, qué tiene que hacer y temas de eso. Entonces, yo creo que en esas características, en tercer lugar, la independencia. La independencia real. Una gente que tal vez no tenga filiación partidaria en el momento, tal vez, eso es lo que el presidente quiere. Yo no estoy de acuerdo con esa política, pero eso es lo que se hace. El presidente podría buscar un abogado que no tuviera filiación política o podría traer a alguien de la carrera y ahí decidí. Pero sí, el conocimiento del área es importante porque uno no puede ahí inventar en ese cargo muy delicado. Si hay un cargo delicado aquí, es el Ministerio Público. Valerio, como abogado, ¿cuál ha sido ese caso emblemático que te ha llenado? Porque sabemos que eres un abogado muy reconocido y quizás para tus estudiantes decir cuál ha sido tu éxito, porque eso es ya saliendo un poco del tema de la política, aunque los compañeros quieran volver, pero tenía esa inquietud. ¿Cuál ha sido ese éxito que te ha llevado? Hay dos casos que a mí me han marcado, dos. Los dos han sido públicos, yo he llevado muchos casos públicos. Y fíjate que no son de corrupción, que lleva mucho también, o sea, mucho, tanto como acusador privado, como defensa, como todo, porque he tenido la oportunidad de ejercer casi todos los artículos del Código Penal y está de un lado del otro. Hay dos casos que a mí me han marcado. Uno, por el tema personal, que fue el caso de Orlando Jorge. O sea, ese caso a mí me marcó mucho porque Orlando era mi amigo. De hecho, yo fui su abogado durante mucho tiempo particular. Wow. Y realmente hacer ese tipo de discurso cuando es un amigo tuyo y llevar el caso con la precisión que se llevó porque se quiso hablar mucha mentira. Ahí yo vi lo que era la naturaleza humana. O sea, se quiso hablar mentira. Orlando paró un acto de corrupción. Entonces, ese caso yo creo que a mí de por vida me ha marcado. Además de que fue la muerte de un ministro en el despacho del ministro, en el ejercicio de su función. Sí, sí. O sea, que es un caso de por sí que tenía unos ribetes que a mí me marcaron. No estoy diciendo que el que me guste más o me guste menos, porque todos los casos yo los trato igual. Pero un caso que a mí me dolió en lo particular, es un caso muy controvertido en la sociedad, fue el caso de Blas Peralta y Febrilla. Yo defendí a Blas Peralta, yo creo que a Blas Peralta lo condenaron por asesinato, eso no era un asesinato, era un homicidio. La diferencia entre una cosa u otra es que el asesinato son 30 años, el homicidio eran 20 años. Ya pasó, porque lamentablemente uno abogado gana o pierde, al otro día olvida, pero siempre lo pongo como un caso en el cual yo probé con más de 100 jurisprudencias que eso no era un asesinato. Que era homicidio. Que era homicidio. Y en la Suprema Corte de Justicia quedamos en una votación de 2 contra 3. Entonces, si tú me dices... ¿Cuál es la diferencia? Ese doctor? caso me dolió. La condena. Me dolió como abogado, como profesional. Pero el caso de homicidio y asesinato. Sí, el homicidio es una muerte espontánea de alguien y el asesinato es algo planificado fríamente. ¿Pero espontáneo en qué sentido? Una discusión. O sea, sin planificación, no estuvo dentro de mi plan de matar. De planificación fría, previa, de cálculo para la muerte de una persona. Bueno, esa es la agravante. Son 10 años de diferencia, ¿verdad? Son 10 años de diferencia, pero también... En el código cada uno se aprovecha el que seguimos. Ya uno se acostumbra a no ver juego desde la grada, porque desde la grada todo el mundo opina. Ese fue un caso muy controvertido en la sociedad. Mediático. Pero yo en ese caso lo único que abogaba era por eso. Lamentablemente quedé 3 contra 2 en la Suprema Corte de Justicia y siempre me quedé con el electrochoque que por un voto no logré mi teoría. Pero el abogado, gana o pierda, al otro día tiene que olvidar, no le queda de otra. ¿Cómo se logró filtrar esa llamada a un programa de televisión del homicida de Orlando? O sea, ¿cómo se permitió esa situación? Mira, las cárceles dominicanas han avanzado, porque mira, en el año 93, 94, que yo era estudiante de Derecho, que me tocaba ir a la cárcel a cualquier cosa, una gestión de
los abogados que trabajaba, lo que fuese, a llevar un documento a un cliente. Tú no te imaginas lo que eran las cárceles. Eso era un desastre colectivo. Hoy día, con el nuevo modelo, hay cárceles, no son cárceles óptimas. A mí se me criticó mucho, porque en un caso yo dije que a los presos había que ponerle aire acondicionado, porque aquí hace mucha calor. Se me criticó, pero también hay que tomar en cuenta que el que está preso mantiene su dignidad. O sea, ya está preso, ya está aislado, y no hay por qué machacarlo. Está pagando ya. Ya está pagando, no hay por qué tampoco maltratarlo dentro de las cárceles. Entonces, el sistema penitenciario tiene muchas deficiencias. Una de esas es que efectivamente los presos tienen lo que le llaman maquitos. ¿Qué son maquitos? Son teléfonos que no tienen WhatsApp, los que maquitos, no tienen cosas. Ellos se lo venden y con ese maquito pudo llamar. Pero ¿hay tráfico de teléfono en la cárcel? Sí. ¿Ha disminuido? Sí. ¿Hubo un descuido? Evidentemente que sí. Pero fue un atrevimiento de él también hacer eso. Bueno, eso es parte de esto. La ventaja fue que se corrigió y evidentemente él está purgando una pena de 30 años. Doctor, ¿a qué se debe el incremento, o si aún sigue el incremento, de las prisiones preventivas en casi todos los tribunales? ¿Por qué que aquí de 7 medidas de coerción es prisión preventiva? Me agrada que haga esa pregunta, porque aquí hay presos con prisión preventiva especial. ¿Cómo? Sí, según que preso empieza una campaña antiprisión preventiva, salen esas personas, más nunca se habla del tema. Entonces yo cada vez que voy a un programa recuerdo de que estoy en contra de la prisión preventiva, entiendo que es una medida que tiene que ser extrema y que ahí se da un problema que el Código Penal lo puede resolver, y de hecho lo voy a proponer, que es un artículo que se llama obstrucción de justicia. En Estados Unidos pasa lo siguiente: una gente puede matar 3 o 4 gente, matarlo, claro, allá también está el peligro, pero el peligro real. Y viene el juez, da la fianza el primer día. Porque si tú te fugas, ya olvídate del delito que tú cometiste, se te va a juzgar por la fuga, por obstruir que la justicia se realice. Y esa pena en Estados Unidos es muy alta, muy relevante. Entonces el que se va a fugar lo piensa 2 veces. Entonces ahí hay un tema legislativo de lograr que la gente entienda de que si se fuga, olvídate de aquello y vamos a conocer esto. Y a los fines de política criminal, yo siempre digo que Al Capone mató, robó, extorsionó, pero lo condenan por impuestos. O sea, al final, la lógica de la política criminal es aprender al delincuente por cualquier delito que haya cometido, no por todos los delitos. Doctor, precisamente quería entonces preguntarle, con los casos de prisión preventiva, en casos como los de corrupción administrativa, donde hay imputados que son multimillonarios, empresas con empleomanía de 500 y más de 1000 empleados, que entendemos que no representan un peligro de fuga. Porque si usted es dueño de qué sé yo cuántas empresas y tiene más de 500 empleados y muchísimo dinero, ¿por qué en principio siempre prisión preventiva en ese tipo en específico de corrupción administrativa y no grillete desde el principio y no visita periódica, impedimento de salir? ¿Por qué preso? Hay que ver casos y casos. La mayoría no merita prisión preventiva, pero también hay una cápita que dice: si estoy destruyendo evidencia, sí amerita prisión preventiva. O sea, si tú estás obstruyendo la investigación porque estás destruyendo evidencia, entonces ya ese es otro tema. Ahora, el sistema ha avanzado, de hecho, ya hay críticas muy palpables sobre la prisión preventiva, pero a mí no me preocupan eso. ¿Cuáles son las que le preocupan? Bueno, las de la gran mayoría. O sea, ese 60% de prisión preventiva, de preso preventivo de toda la población carcelaria que hay en República Dominicana. 60% de los presos no son condenados definitivamente. Están en preventiva. En preventiva. Pues la cárcel está llena de preventivos. Entonces, eso es más preocupante que la corrupción, que son 10 o 15 gatos. Por mucho. La corrupción del impacto de la televisión, de lo mediático, pero lo otro de los infelices, esa no la ve nadie. Y tiene usted conocimiento, si es cierto, que se le cumple casi muchas veces el tiempo. Yo tuve un preso preventivo con 30 meses. ¿Cómo 30 meses, doctor? Y son 18, era el 18 meses el máximo. Soy 30 meses y revisaba y no. ¿Y a qué se debe, doctor? Que no, después de 18 meses un preso no puede estar en su casa. Mejor aún, ¿a qué se debe que hay que revisar o cesar la prisión después de 18 meses y no lo mandan automáticamente si la a ley su casa? Si la ley lo dice automáticamente, quiere decir que el juez
Cumplidos los 18 meses, bueno, yo nada más puedo llegar hasta aquí, usted está libre. Bueno, empiezan discusiones de que son procesos más complejos de lo normal, o sea, violar la ley. Empiezan discusiones de que ha habido muchos incidentes, suspensiones de audiencia. Se inventan cualquier barbaridad para no reconocer que la prisión preventiva es una cosa y la prisión ya de condena rompiendo la culpabilidad es otra. Entonces, en base a esos argumentos banales, mucha gente se queda más, en ese caso se quedó 30 meses. Con el código nuevo que establece, según tengo entendido, 40 años como pena máxima, de 30 a 40, ¿esos 40 incluye el cúmulo de penas o con cúmulo de penas pueden aún ser más de 40? No, mira, esas son de las modificaciones que hay que aprovechar en esta revisión, que el que la llamó fue el presidente de la República y que yo espero que no se meta en la legislación. De hecho, vuelvo y repito, 35 abogados, vamos a dar un dictamen conjunto, independiente, no independiente, lo único que estamos pidiendo es que ejerza la carrera. Punto. Nada más estamos pidiendo que ejerza la carrera. Entonces, el cúmulo de pena no es adecuado. No es adecuado. No es adecuado. Sin embargo, los sectores conservadores sí quieren cúmulo de pena. Yo soy conservador, pero en eso no estoy de acuerdo, porque al que le ponen 60 años, no es cierto que el sistema reinserta. O sea, ya 60 años, una gente que entró, pues vamos a suponer con 18 años, que ya es mayor de edad, salía a los 78 años de edad de ahí. Eso es una barbaridad. Es verdad que va a tener una revisión a los 30 años, pero imagínate una gente que entra a los 18 años y sale a los 30 años, principalmente por algo que se ha estudiado mucho en Estados Unidos, aquí no tanto, que son los errores judiciales. Errores judiciales cuando te condenan con evidencia que no son correctas o con un falso testimonio, porque el testigo no vio lo que ocurrió, sino que se asemeja. Entonces, es muy, muy complejo. En Estados Unidos por lo menos existe la restitución. O sea, el Estado tiene que indemnizar a personas. Aquí también, pero... ¿Aquí existe la indemnización? Sí, hay indemnización. Para errores judiciales y para cosas. Pero hay jurisprudencia reciente. Hay jurisprudencia reciente. Hay una, por lo menos. Hay una. ¿Cuántos millones le dieron? No recuerdo, pero fue el caso de unos señores donde lo sacaron del Carol Morgan a los hijos en la época del magistrado Jean Alain y fueron al Tribunal Superior Administrativo por abuso de poder del Ministerio Público y lo condenaron. Pero hay una gama alta. No recuerdo el monto, pero creo que fueron como 20 millones de pesos. Wow. Pero ¿hay algún preso que le hayan condenado finalmente regularmente? Creo que sí, que hay algunas demandas, pero de poco monto. No creo que haya sido tanto monto. Aquí es difícil, pasar 20 años por un caso que no cometió. Sí, lo que pasa es que al final de cuentas, aún hablando de una indemnización millonaria, eso no te va a devolver los 20 años para atrás. No, claro. Pero hay personas, Valerio, sí, con condenadas, o sea, no condenadas, presos sin conocerse causa que cumplan condena de 20 años. No, eso no. Aquí eso es un mito que a veces se ha dicho. Sí hay gente sí, hay gente con prisión preventiva que por lo que hicieron no debió ponerse en prisión preventiva. Y sí hay gente que puede estar sin condena 3, 4 años. Por ejemplo, en ese caso, que yo lo manejé duró 2 años y 6 meses. Yo me acuerdo la última conclusión que yo no concluí, que yo le dije a la magistrada, haga lo que usted quiera. ya tiene 2 años y 6 meses. Ya Manuel estaba harto, Sí, si usted lo quiere dejar, déjelo otra vez. Sí, porque llega un momento que te cansa. Entonces, al final de cuentas, y mira que no fue, la magistrada que lo soltó, por cierto, no había conocido el caso. Porque siempre, por mala suerte mía, me tocaba con suplentes, que son más cobardes. O sea, y ese día fue la magistrada titular de ese y lo soltó. Valerio, hablando de suplentes, ¿por qué será que algunos casos envían siempre a los suplentes? ¿A qué se debe? No, mira, se da muchas cosas, porque es que ahí los jueces anteriormente había menos suplencia porque habían las vacaciones de diciembre. Colectiva para todo el mundo. Entonces el juez trabajaba, pero fruto de la modernidad de la justicia, y también los mismos jueces, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Dicen, mire, no podemos hacer un periodo de vacaciones. Yo creo que sí que deberíamos hacerlo. 2, de hecho. El mes de agosto, porque los jueces también tienen sus hijos, o el mes de junio, julio, los meses los escolares, para que compartan en familia y tratar de organizar eso como se organiza en otros países, que se dan 2 paros judiciales donde todo el mundo coge sus vacaciones y eso evita la suplencia. Pero todos los jueces. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, usted sugiere todos. Solamente deja como antes se quedaba el referimiento y la atención permanente. ¿Qué es lo que se necesita? O sea, ¿qué es el referimiento? El referimiento es una
instancia en materia civil, embargan una cuenta de esa de mala leche en Navidad, se levanta. Y el tema de la prisión preventiva, porque si una gente lo aprenden, perdón, de la prisión, del arresto, si una gente lo arrestan, hay que presentarlo en 48 horas a un juez. Más de ahí tú no necesitas. Solo esas dos instancias entiende usted que deberían quedarse. Después las otras pueden tener sus vacaciones. Tampoco son periodos muy largos. Por ejemplo, antes era del 23 de diciembre al 7 de enero. No era un periodo tan largo. No, Aneudi, para derecho, Aneudi. Aneudi, los jueces son humanos. Y son humanos. Son humanos. Pero luego también tú te bebes tu traguito y el juez no puede tomarse su traguito también. Hay algo así también que las capacitaciones. O sea, hay muchos jueces también que entran en capacitaciones, que se les exige por su currículum. La mejor escuela, ojo, esto sí que es importante. La mejor escuela de derecho de este país es la escuela de la judicatura, por mucho. ¿Eso entró con la ley del Ministerio Público? No. Esta es la escuela del Ministerio Público, esa es otra. Pero la mejor escuela de judicatura, la de los jueces, la que ¿Quién la creó? ¿Quién la creó esa escuela? Eso fue en el año 97, a raíz de la reforma constitucional del 94, que empezó ese cambio en la justicia. Y déjame decirte que el otro día estuve dando unos cursos y estaban jueces de Bolivia tomando clases. Wow. O sea, es una buena escuela. En el 97 fue que se creó. Desde el año 97 empezó esa de Leonel, estate tranquilo. Valerio, Leonel, yo sé que eso es lo que tú quieres que diga. Leonel fue que la hizo. ¿Qué tú opinas de la visita de Leonel? Fue su bueno. Coge ahí. Judicial. La visita de Leonel a Venezuela, porque le han entrado. Y yo le dije ayer a mi querido Julio Samuel que más apasionado en estos aspectos, porque él a veces yo no sé de qué partido es que es. Un poco. Porque me confunde. Un poco. Que no es un tema político. Yo quería entender cuál era su interés de ir, o el deber o el compromiso que tenía con Maduro. Mira, primero hay que ver el comunicado que el presidente Fernández hizo después que salió. Fue exactamente lo que ha dicho todo el mundo. No ha dicho más. Gracias. Cuenten y sea transparente. Segundo, sí se tiró una papa caliente, porque generalmente la gente ve no lo que queda al final, sino todo lo que se hace. Entonces, el simple hecho de ir a supervisar unas elecciones donde se prohibió a otro expresidente que entraran a Venezuela, bueno, pues causó un ruido innecesario. ¿No? Porque Maduro debió dejar, así como dejó que entrara el presidente Fernández y el presidente Samper, que creo que era que andaba el presidente Fernández. Zapatero, bueno, debió dejar entrar a los otros. Eso en democracia mandaba eso y en reciprocidad ya diplomática. Entonces, al final de cuentas, el presidente Fernández fue, a él le gustan mucho esos temas internacionales, yo he tenido la oportunidad de ser su amigo, y bueno, él se preocupa por ese tipo de cosas. Si tú me dices, algo sí que es interesante, que esto ya analícenlo ustedes porque yo ahí ya no me meto, es que la cuenta de Omar Lionel le ha mandado fuego a Venezuela y el presidente Fernández fue de supervisor. No, evidente. Yo voy a hablar de eso ahorita, pero evidentemente... Eso es interesante, es una visión interesante. Uno es un senador, querido, y otro es un observador que está fungiendo. No puede, Omar tiene unas libertades que pueda hablar más. Que dicho sea de paso, me alegra hasta cierto punto porque yo tuve que salir en defensa de Omar Lionel cuando lo atacaron por el tema del padre. Omar Lionel trabajó conmigo un año y yo siempre he dicho que él ha querido hacer su trayecto propio. Claro. Entonces, ahí hay una divergencia importante porque el presidente Fernández dijo una cosa y el senador Fernández ha dicho otra cosa sobre un mismo tema. Entonces, eso ya se lo dejo ya a los políticos, pero eso sí que ha sido. Pues Julio, padre e hijo, ahí no se metan en eso, es padre e hijo ahí. Doctor, yo quiero de mi parte, para finalizar con mi pregunta. Sí. Derecho, vuelvo al derecho, pero... Sí. Gracias. Pero tratando de hacerlo comparado. Sí. Aneudi comentaba en su comentario inicial, valga la redundancia, cuando empezó el programa, de que Maduro pudiese estar enfrentándose, si sale del gobierno, si logran sacarlo del gobierno, a condenas internacionales. Corte de los Derechos Humanos, me imagino que entraría ahí perfectamente, que lo están esperando con la boca agua si el hombre sale de Venezuela. ¿Qué de cierto tiene eso? Si usted sabe si ha habido acusaciones al señor Maduro de violación a los derechos humanos. Ya la violación a los derechos humanos no son como antes, aunque solamente se aplica a negro y pobre. ¿Cómo así, doctor Pérez? No, es cierto, o sea, o a países pobres o a negros. Nunca hemos visto a generales de grandes potencias que han cometido barbaridades pasando por el tamiz de la Corte Europea de Derechos Humanos, por la Corte Europea de Justicia
o por el Supremo, vamos a poner el Supremo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, que también podría jugarlo, o que son grandes cortes. La Interamericana. La Interamericana. Nunca hemos visto eso. O sea, siempre vemos o de países pobres. Tercer mundo. Para no poner que nada más son negros, pobres blancos. El caso de los Balcanes. O sea, y hay una condena a una gente de un país pobre. Y negros, que son todos los agentes africanos que hay de esos tribunales internacionales de justicia, han sido condenados. El presidente Maduro, digamos que está en un país que no es pobre, porque Venezuela no es pobre, pero es negro. Entonces, el presidente Maduro puede ser que sea pasible de persecución internacional, porque ya ha habido querellas de torturas en las cárceles. Me refiero al caso de Leopoldo López, que está asilado en España. Entonces, habría que ver qué ocurre, pero la situación de Venezuela es una situación muy compleja, porque es una persona que se declaró ganadora, que no tiene dónde ir, porque esa es su realidad. La realidad es que están buscando, yo entendería que estarían buscando una negociación de dónde él iría, que él sabe muy bien que no puede confiar en Putin, que no puede confiar en los chinos, que podría confiar en los cubanos, pero los cubanos en sí no tienen esa gran fuerza para retenerlo. Entonces, en un mundo globalizado, donde la justicia tiene su tiempo, el señor Maduro puede tener problemas, porque ya hay querellas a nivel internacional de violación de los derechos humanos en su gobierno. ¿Esas acusaciones son de lesa humanidad? ¿Pudiesen entrar como lesa humanidad? Tortura sí, pues tortura. ¿Y ese no perime? Por ideología, no hay prescripción, es imprescriptible. Bueno, señores, gracias por estar Déjalo con ir nosotros. ya, por Dios, déjalo ir, Aneode, lo tiene secuestrado. Hay que ver también, pero eso ya no tengo la prueba, porque se habló en algún momento de desapariciones forzosas también, de gente que desapareció, pero esa ya no tengo tanta evidencia como la tortura, donde la han salido a decir públicamente. Hay una de las muertes que fue de un soldado, que es, hace unos 3 años. Yo lo recuerdo, que están los ojos verdes, que se hizo viral, sí. Se me olvidó el nombre ahora mismo. Sí, pero sabemos bien cuál es. Que se reveló, eso fue como los palmeros aquí. En un comando, claro. Así es. Señores, hemos conversado con el doctor Valerio, abogado, Miguel Valerio, abogado constitucionalista, penalista, de la República Dominicana. Gracias, doctor, por estar con nosotros y brindarnos estos 45 minutos de entrevista, sí, que han sido bastante buenos, sí, para nosotros, bastante educativo e instructivo. Señores, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, venimos con más contenido.